Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta actividad de este martes 19 de mayo. Les hemos convocado, la convocatoria se hace por parte de las carreras de psicología y enseñanza de la psicología. Invitamos a personas estudiantes, docentes y egresadas graduadas a esta capacitación que tiene por título Gestión de proyectos de la estrategia organizacional al manejo presupuestario en la UCR. El día de hoy nos acompañan como parte de los expositores el máster Efraín Cambronero Barbosa, quien es psicólogo, asesor del Ministerio de Educación Pública y docente de la carrera de psicología en la sede de Guanacaste. Efraín tiene especialidad en gestión de proyectos y será quien inicie hoy esta sesión. Seguidamente nos acompañan también la máster Gretel Torres Granados, quien es directora del Departamento de Artes, Filosofía y Letras en la sede de Guanacaste. Está adscrita a la carrera de inglés y tiene una maestría en traducción en inglés-español. Ha manejado a lo largo de su vida laboral proyectos en acción social y actualmente también se encuentra acompañando procesos de proyectos de acción social. Asimismo, nos acompaña la máster Yesenia Fallas Garro, quien es docente e investigadora de la carrera de turismo. Yesenia tiene una de turismo en la C. Guanacaste también. Yesenia tiene una maestría en gestión ambiental y ecoturismo y ha estado a cargo a lo largo de varios años en proyectos de acción social e investigación. Ellas nos estarán acompañando en la segunda parte de esta actividad de hoy. Bien, entonces les voy a comentar un poquito como cómo va a ser la dinámica de esta agenda que tenemos hoy. Vamos a iniciar con el compañero Efraín Cambronero. Él nos va a trabajar con nosotros alrededor de 40 minutos, exponiendo su espacio. Posteriormente nos acompañarán entonces las compañeras Yesenia y Grete. Les pediría que por favor, si ustedes van teniendo preguntas, consultas, pueden irlas escribiendo en el chat para abordarlas al final de las exposiciones. Esto con el fin de poder, digamos, como aprovechar al máximo el tiempo y que también podamos tener como tal vez una visión más integral a partir de lo que vayamos escuchando de las tres personas expositoras de hoy. Muy bien, entonces sin más preámbulo, le doy la palabra al máster Efraín Cambronero para que pueda iniciar su presentación. Muchas gracias, Efraín. Adelante. Muchísimas gracias y buenas tardes, noches a todas las personas presentes. Me voy a permitir compartir la presentación que tengo preparada en este día para ustedes. En primera instancia, les decía, muy buenas tardes a todas las personas presentes en esta actividad y a las personas que posteriormente tendrán la oportunidad de verlo por el canal de YouTube. Espero que se encuentren muy bien, de la mejor manera posible. Quiero iniciar expresando mi agradecimiento a las personas organizadoras por la invitación. Realmente para mí es un honor acompañarles en este espacio. Felicitar además a la carrera de psicología por propiciar la discusión de estos temas que adquieren especial relevancia cuando se analizan sobre todo desde una perspectiva crítica y reflexiva, particularmente en relación con en lo que respecta con el desarrollo de las competencias profesionales del personal de la carrera y pues en un sentido más amplio con la construcción y el fortalecimiento del perfil integral de la persona psicóloga o psicólogo. Para mí es especial poder compartir este espacio. Yo soy egresado de la sede de Guanacaste con mucho orgullo de esta hermosa universidad también. Soy egresado de la carrera de psicología como licenciado. Posteriormente, mi trabajo me lleva a
me genera la necesidad de prepararme en otras áreas, que son áreas que podríamos ver quizás como paralelas al desarrollo de mi disciplina y que tienen que ver con la dirección de proyectos. En mi ejercicio profesional me encuentro con que necesito y requiero dirigir proyectos, redactar proyectos, crear proyectos eh, por medio de los cuales ejecutar acciones y actividades relacionadas con mi disciplina y que por lo tanto me exigen del conocimiento de algunas competencias que son específicas de la gestión de proyectos. Entonces, les comparto este espacio, se llama Gestión de Proyectos y Estrategia Organizacional, buenas prácticas para el alineamiento estratégico de las organizaciones. También deseo aclarar que no es mi intención brindar un análisis exhaustivo de los conceptos que se presentarán. Tenemos 40 minutos y para eso se requiere muchísimo tiempo más, sino que pretendo darles a conocer y en el caso de los que ya conocen, refrescar las buenas prácticas formalmente documentadas para la administración de proyectos. ¿En busca de qué? Pues despertar la curiosidad, la creatividad, pero sobre todo una actitud investigativa que nos conduzca a prepararnos mejor y de esta manera tener mejores resultados en el día a día en nuestra labor profesional. Iniciamos con la frase de Benjamin Franklin que dice, el que no planea, planea fracasar. ¿Qué quiere decir esto? Que si no planificamos lo que hacemos, muy probablemente vamos a fracasar en el intento. Y ahora más adelante veremos algunas estadísticas, del PMI, del Banco Interamericano, de otras estadísticas que hay disponibles en la web para conocer el desarrollo de los proyectos y lo que tiene que ver con el alcance de metas y objetivos. Entonces, iniciamos con una reflexión. Es importante planificar. Si tengo objetivos claros, necesito una planificación previa que me permita alcanzar esos objetivos a través de una serie de actividades, procesos y procedimientos previamente pensados, previamente sistematizados, previamente ordenados, que me permitan alcanzar los objetivos estratégicos que la organización busca. Como objetivo de esta actividad, tenemos eh, el propósito que tenemos es la exposición para reflexionar sobre el alineamiento estratégico en la gestión de los proyectos, en la gestión de los proyectos, articulando las 10 áreas de conocimientos del PMI. Ya veremos más adelante qué es PMI, con su aplicación práctica para fortalecer la generación de valor público, que en esencia los proyectos o la cartera de proyectos de una organización debería de encontrarse alineada con la estrategia de esa organización en la búsqueda constante a través de un proceso de mejora continua de generación de valor público, que en otras palabras no es más ni menos que brindarle a las personas estudiantes, brindarle a las comunidades un servicio de calidad diferenciado de las demás organizaciones y que de alguna manera resalte nuestra marca organizacional como Universidad de Costa Rica. Dentro de los contenidos que vamos a analizar está la estrategia organizacional. ¿Qué es la estrategia organizacional? ¿Qué componentes tiene el proceso de estrategia organizacional? Y cómo generamos un alineamiento de la estrategia a través de la generación de proyectos organizacionales. Y de la parte del PMI que nos viene a instrumentalizar en el ejercicio de la gestión de los proyectos, pues estaríamos viendo qué es el PMI, qué es el PMBOK, que es una de las guías más importantes a nivel internacional, y finalmente estaríamos viendo las 10 áreas del conocimiento y relacionándolas con la estrategia organizacional, con algunos ejemplos prácticos, con algunos ejemplos contextualizados a la Universidad de Costa Rica. Primero que todo, ¿qué es estrategia? Estrategia, podemos llamar a estrategia a esa serie de acciones que se encuentran profundamente relacionadas, que los directivos, los empresarios, los gerentes emprenden para incrementar el desempeño de su compañía. Y en este espacio que nos ocupa, pues sería esas acciones o serie de acciones interrelacionadas que la dirección
de la Universidad de Costa Rica, sede de Guanacaste, que la carrera de psicología sede de Guanacaste implementa, emprende para poder incrementar el desempeño de la universidad y con esto brindar un mejor servicio, un servicio que sea de calidad, que sea oportuno y que sea dignificante de la persona estudiante. Es decir, no solamente brindar un servicio común, como lo hacen otras organizaciones, sino nosotros diferenciarnos como Universidad de Costa Rica ofreciendo un servicio de excelencia a través de la estrategia. Claro está que para poder poner en práctica la estrategia, requerimos de conocer la estrategia y por lo tanto de a ver, una actividad de comunicación consciente, dirigida, planificada hacia las personas o personas interesadas de los proyectos o quienes brindan los servicios de la organización para darles a conocer cuál es nuestro interés como institución, como organización, qué es lo que esperamos, por ejemplo, del servicio educativo, qué esperamos, por ejemplo, de acción social, qué esperamos, por ejemplo, de investigación, cuál es nuestra estrategia y que aquellos proyectos que se generan desde la Universidad de Costa Rica, perdón, se alineen con aquellos objetivos, con aquella estrategia dispuesta como organización que busca ser una de las mejores universidades a nivel latinoamericano. ¿A qué se refiere la estrategia competitiva como tal entonces? Se refiere a buscar aquellas cosas que nos hacen diferentes. Significa esa selección deliberada y consciente de aquel conjunto de actividades, procesos, procedimientos, ujú, que nos permitan entregar una mezcla única de valor público. ¿Qué quiere decir esto? Es hacer las cosas de una forma pensada, consciente, alineada con la estrategia que tiene nuestra organización, siempre en pro y en busca de alcanzar y cumplir esos objetivos y aportar a la estrategia que desde las diferentes carreras o disciplinas nos encontramos trabajando para realizar esos aportes. Ahora bien, dentro de esos componentes del proceso de la administración estratégica, podemos encontrar varios elementos que debemos de tener conscientes, a los cuales vamos a recurrir cuando hablamos de planificación estratégica, cuando hablamos de aquellos elementos que debemos atender para que los proyectos que tiene la Universidad de Costa Rica se alineen con su estrategia. Y esos componentes corresponden a la cultura de la organización, a su visión, a su misión, a sus valores y también a la estrategia claramente definida por la organización como tal y a la cual nos hemos de dedicar a través de las diferentes actividades universitarias para poder alcanzar y cumplir esos objetivos estratégicos. Cuando hablamos de misión, la pregunta de ¿por qué existimos? ¿Qué hacemos? Y más aún, los proyectos que desarrolla la Universidad de Costa Rica están alineados con nuestra razón de ser. Los proyectos que desarrolla la Universidad de Costa Rica apuntan a las líneas estratégicas país, a las líneas estratégicas Universidad de Costa Rica como un todo y finalmente a las líneas estratégicas desarrolladas por la sede de Guanacaste y la carrera de psicología. Eso nos ofrece la visión hacia dónde queremos llegar, la misión, por qué existimos y qué hacemos. Preguntas básicas para poder alinear nuestros proyectos y estar claros que nuestras acciones, procesos y procedimientos están definidos, clarificados, sistematizados y que nos van a permitir de una forma relativamente sencilla, con un paso a paso, alcanzar los objetivos planificados, los objetivos pensados por parte de la Universidad de Costa Rica. Y en términos de lo que son los valores organizacionales, hay una pregunta muy importante que debemos de hacernos y tener claros cuáles son los valores de nuestra organización, cuáles son aquellos valores que representan a nuestra organización, a la Universidad de Costa Rica. Cuando se habla de Universidad de Costa Rica, ¿qué valores se me vienen a la mente? ¿Qué nos representa? Porque ellos son los que me brindan un sentido de identidad.
Esos valores son los que van a guiar la toma de mis decisiones, mi actor, porque esos valores son los que deberían en una buena medida definir cuáles son aquellos proyectos, la naturaleza de estos y la forma en que los vamos a tratar. Y por último, el tema de la estrategia, los objetivos estratégicos que la acompañan, lo cual no es ni más ni menos que un conjunto de decisiones, un conjunto de acciones, de tareas que orientan a la organización para alcanzar su visión y cumplir la misión que tiene cada una de las organizaciones. Y por lo tanto podemos ver cómo estos componentes del proceso de la administración estratégica nos brindan una guía clara de hacia dónde dirigirnos, cómo dirigirnos, qué valores nos dirigen y estratégicamente cuáles son aquellas acciones, procesos, procedimientos, servicios, productos que tenemos que mejorar a través del análisis y el trabajo consciente por medio de esta cartera de proyectos que nos permitirán ofrecer un servicio de calidad y generar un valor público de excelencia, que es lo que busca la Universidad de Costa Rica. Con respecto al tema del alineamiento estratégico de los proyectos, entonces, y una vez analizado que debemos de preguntarle a la visión, la misión, los valores, la estrategia y sus objetivos estratégicos, hacia dónde debemos dirigirnos, pues entonces este alineamiento estratégico de los proyectos cruza por una pregunta muy importante que se requiere para alinear los proyectos con la estrategia de la Universidad de Costa Rica, sede de Guanacaste. Y esta respuesta se encuentra en su visión, como lo veíamos, en su misión, en los valores y en lo que buscamos alcanzar a partir de la ejecución de esos proyectos. Bueno, pero ¿de qué nos sirve alinear esos proyectos? Alinear un proyecto implica asegurar que se cumplan sus objetivos, actividades, que los resultados contribuyan de manera directa al logro de los objetivos estratégicos de la organización. Que esté claro qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para aportar al logro de esos objetivos estratégicos. En este caso particular, a la generación de servicios de una calidad, señalaba con anterioridad, diferenciada, que refleje el valor y la identidad propia de nuestra amadísima Universidad de Costa Rica. Y por lo tanto, en este sentido, es importante cuestionarnos en qué medida las actividades que se desarrollan dentro de un proyecto responden efectivamente a esos objetivos estratégicos definidos por la organización. Bueno, ¿qué dice la vida cotidiana? ¿Qué dice la realidad del día a día? ¿Qué dicen las organizaciones de cómo se hace este ejercicio consciente de pensamiento? Es, a ver, es algo que casi no se da a nivel organizacional. Las organizaciones no tienen la práctica de sentarse a pensar sus proyectos, de sentarse a pensar si esos proyectos contribuyen al alcance de los objetivos y de la estrategia institucional. Y por lo tanto, y esto no en la Universidad de Costa Rica, ya lo veremos, sino a nivel mundial, y por lo tanto vemos proyectos segregados, proyectos dispersos en la organización, proyectos que no se conectan entre sí, proyectos que no han sido comunicados a las partes interesadas o a las personas que se van a ver impactadas por esos proyectos. Y claro, esto va en detrimento de nuestra planificación, de la ejecución y, en última instancia, de la consecución de objetivos. Y a nivel nacional tenemos una multiplicidad de ejemplos de proyectos de esta naturaleza, en donde la ausencia del proceso reflexivo inicial de planificación, que ya veremos está incrustado dentro de la fase de integración, no es un ejercicio común, no es una práctica común de las diversas organizaciones en las cuales, por las cuales uno ha trabajado y las organizaciones que hoy por hoy administran carteras de proyectos. Y digo carteras de proyectos porque toda organización, bueno, tiene muchas necesidades, tiene muchos proyectos para atender esas necesidades, pero vamos a conformar una cartera, o sea, un grupo de proyectos que están alineados, que están
pensados para la consecución de objetivos alineados con la estrategia organizacional. Ahora bien, con permiso. Ahora bien, a nivel nacional existe una amplia documentación de buenas prácticas para la administración de los proyectos. No es que no hay documentación, no es que no hay guías, metodologías, técnicas, herramientas, sino que en algunas organizaciones es un mundo poco conocido, en otras organizaciones es una genera resistencias importantes que se tienen que trabajar y en organizaciones como la nuestra, que son burocratizadas, son organizaciones en las que, aunque sus tareas se organizan por procesos, existe una resistencia importante a documentar esos procesos. La Procuraduría General de la República en el año 2022 indicaba que cerca del 80%, compañeros y compañeras, y eso es un dato muy importante, cerca del 80% de los proyectos del sector público carecen de una planificación seria, documentada. Y además, cuando se generan esos proyectos y se desarrollan y empiezan en su fase de ejecución, la documentación sigue siendo una debilidad constante a lo largo de todo el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos cosas y no las apuntamos en ninguna parte, que aplicamos instrumentos sin haber primero hecho un análisis, que aplicamos instrumentos o vamos al campo a recopilar información sin haber planificado objetivos, que si los hemos planificado, esos objetivos no están pensados en función de una estrategia, sino en función de necesidades personales, de intereses personales o de intereses que no están alineados con la estrategia de la organización. Dice la administración que las necesidades son infinitas, pero los recursos son finitos y escasos. Y por lo tanto, hemos de hacer un análisis juicioso, consciente, eh, no pormenorizado, de cuáles son aquellos proyectos que presentan en la Universidad de Costa Rica, que se presentan en la Universidad de Costa Rica y que realmente le aportan a la organización al alcance de sus objetivos, a una organización de mejor calidad, una organización de punta en la calidad de la educación, una organización de punta en la calidad de la investigación científica, en la creación de conocimiento. Y les decía que sí, existe una amplia documentación de buenas prácticas. El objetivo de este espacio es mostrarles una guía específica, pero con aplicaciones generales. ¿Qué significa esto? La guía del PMBOK, del PMI, es una guía muy específica. ¿Por qué? Porque es para la administración de proyectos, pero con aplicaciones muy generales, porque es una guía, no una metodología, y por lo tanto se puede aplicar a cualquier organización. Y ya aplicándose de forma general a cualquier organización, podríamos atender las especificidades de nuestras necesidades y de nuestra estrategia organizacional. Dicho esto, me permito presentarles el PMBOK. El PMBOK es una estrategia diseñada por el PMI. ¿Qué es el PMI? El PMI es un instituto, una organización profesional internacional que se dedica a promover las buenas prácticas en la gestión de proyectos. ¿Por medio de qué? De definición de estándares, metodologías, certificaciones como por ejemplo la PMP, que es un profesional en administración de proyectos, y guías como por ejemplo el PMBOK, que el PMBOK es una de las guías más importantes generadas por el PMI, y es una guía que conforma el cuerpo de conocimiento que se aplica para la administración de proyectos. ¿Qué tiene esta guía? Pues esta guía tiene la integración,
de buenas prácticas a nivel internacional que han sido estudiadas, que han sido probadas, que en el ejercicio de las diferentes organizaciones, de diferentes proyectos, ha traído buenos resultados. Y que por lo tanto el PMI, el instituto, lo acuña como una guía, como un grupo de buenas prácticas que integra procesos, que integra áreas del conocimiento, que integra herramientas y técnicas que podrían aplicarse a las diferentes organizaciones, esto dependiendo de su naturaleza. Entonces, bueno, ¿qué nos permite el PMBOK para la administración de los proyectos en la Universidad de Costa Rica? Primero que todo, alinearnos con las prácticas de calidad a nivel internacional. Eso es lo primero. Tener un lenguaje común. Por ejemplo, el ACP, el Acta de Constitución de los Proyectos, es un documento que a nivel nacional e internacional es reconocido dentro del PMBOK, que ha sido promovido por el PMI y que nos pone a hablar en un lenguaje compartido a nivel internacional. Integra procesos que nos permiten comprender adecuadamente cuáles son las diferentes partes de un proyecto. Integra áreas de conocimiento que nos permite comprender la complejidad del proyecto, por cuanto los proyectos son complejos, tienen diferentes áreas y es importante mantenernos siempre atentos y bajo el control de esas diferentes áreas. Y bueno, la forma más sencilla de hacerlo es seguir la guía y gestionar cada una de las áreas que en la práctica es muy común que dejemos de lado. Y ahora veremos también unos datitos específicos, específicamente en Latinoamérica, cuáles son aquellos elementos de las áreas del conocimiento que nos cuesta más administrar o que dejamos más de lado. Antes señalaba, pero es importante clarificarlo, es importante ampliarlo, que el PMBOK no es una metodología. Como tal, no representa una metodología, sino un conjunto de buenas prácticas generalmente reconocidas que nos van a permitir gestionar los proyectos de manera efectiva dentro de una estructura de 5 subgrupos de procesos, 10 áreas de conocimiento cuya interacción permite ejecutar proyectos que están alineados con la estrategia organizacional. Eso es lo que nos permite el uso de una guía de esta naturaleza y en ese sentido, los proyectos son el mecanismo mediante el cual nosotros, la Universidad de Costa Rica y todas las organizaciones generamos valor público. Es decir, o cubrimos una necesidad y entregamos a nuestro público aquellos conocimientos, herramientas, técnicas, metodologías que se requieren para cubrir sus necesidades y por lo tanto generar valor público. Y además nos permiten materializar los objetivos estratégicos. A manera solamente de mención, porque el tiempo no nos da para verlos, me gustaría comentarles que los 5 procesos son el inicio, la fase de inicio, la fase en donde se piensa qué se quiere, cómo se quiere, si está alineado con la estrategia, la fase de planificación, en donde se integran todas las fases del conocimiento, en donde se integran todos los elementos del proyecto, en donde tenemos que tener claramente definidos los objetivos, el alcance de la organización, los costos de los proyectos, la administración de los recursos, de la comunicación, de adquisiciones, de interesados y de las otras áreas del conocimiento. La ejecución, en donde vamos a ejecutar como tal el proyecto, el monitoreo y el control como un cuarto proceso, que dicho sea de paso, el monitoreo y control es una de las áreas o procesos en los que más se falla en la administración de proyectos. Poco evaluamos y medimos lo que hacemos para ver si hemos tenido el resultado que estamos buscando, para ver si estamos alcanzando la calidad deseada. Y por último, el cierre del proyecto. Y pareciera increíble que hablemos de que hay una fase que se llama cierre del proyecto, pero según los textos, más del 70% de los proyectos quedan sin el cierre debidamente documentado. Es decir, terminamos el proyecto, pero no documentamos ese cierre. ¿Y por qué es importante documentar el cierre? Chicos, chicas, compañeros y compañeras, porque dentro de ese cierre se encuentran las lecciones aprendidas del proyecto.
En la administración de proyectos, los errores no se ven como un error que se debe de castigar, que se debe sancionar. Los errores son una oportunidad de crecimiento para la organización. Y en el cierre de ese proceso de los proyectos se conjuntan esos errores como una fuente de lecciones aprendidas, aquello que aprendimos que no se hace, por ejemplo, o aquello que aprendimos también que se puede hacer y que se nos da muy bien. Dentro de las áreas del conocimiento tenemos 10 que posteriormente veremos más de forma detallada. Pero, ¿por qué es importante la incorporación de las buenas prácticas en la administración de proyectos? Y pongamos atención a estos datos. El PMI reporta que a nivel mundial, en promedio, el 64% de los proyectos cumplen sus objetivos, mientras aproximadamente hasta un 36% fallan parcial o totalmente. Ahora bien, estos son datos del PMI que, a ver, es muy precavido a la hora de hacer generalizaciones, pues es una guía muy formal, científica, pero hay estudios de otros grupos que podrían presentar algunos sesgos, sí, pero que aún así indican que aproximadamente hasta el 70% de los proyectos fallan parcial o totalmente, un 70%. Esto es importante de señalarlos porque los proyectos de la administración pública se hacen con dinero público y el dinero público es un elemento muy importante de cuidar. Es mediante el cual honramos al pueblo con sus contribuciones, los honramos con productos de calidad, con servicios de calidad y con una perspectiva de mejora continua. Pero si vemos esto, pues hasta el 36%, siendo discretos, según el PMI, a nivel mundial, el 36% fallan los proyectos parcial o totalmente. ¿Qué dice el Banco Interamericano de Desarrollo respecto a la TAM? O sea, a los países de Latinoamérica. Dice que hay una alta frecuencia de desviaciones presupuestarias. Ven qué interesante. Retrasos estructurales y debilidad en planificación y ejecución. ¿Cómo lo podemos ver más detalladamente? La evidencia de este organismo señala que los marcos conceptuales del PMI sobre madurez organizacional sugieren que en regiones con menor desarrollo de capacidades en gestión de proyectos como lo somos nosotros en Latinoamérica, el riesgo de desviaciones en costo, tiempo y alcance es mayor. Y bueno, basta con señalar algunos proyectos realizados a nivel país. No hay que profundizar mucho para encontrar proyectos que hayan cometido errores en estas áreas. Vemos proyectos, por ejemplo, las carreteras que están planificadas para 4 años, duran 12 años. Vemos proyectos en los cuales se tenía un presupuesto que se había calculado para alcanzarlo y por desviaciones del proyecto en costos que no fueron calculados o para atención de contingencias, esas desviaciones han generado que no se alcance el cumplimiento de los proyectos, de los objetivos que se han planificado y por eso su alcance empieza a minimizarse. Entonces vemos como estos datos nos permiten comprender que en tema de desviación presupuestaria hay muchos ejemplos de que utilizamos el dinero para otras cosas que no fueron planificadas o que fueron mal planificadas, que tenemos retrasos estructurales en tiempo, duramos más de lo que se debería, más de lo planificado, en costo. En Costa Rica hay proyectos que cuestan 10 veces más de lo planificado y no hablamos de 100 colones, hablamos de muchos millones. En calidad, para nosotros los costarricenses es común, por ejemplo, el puente que le llamamos, mal llamado de la Platina, ese puente se hizo 3, 4, 5 veces, se invirtieron millones de colones y la calidad del puente no fue suficiente, sino hasta la cuarta ocasión. Invertimos en recursos, etcétera. Entonces vemos que esos retrasos estructurales se dan en muchas de las áreas del conocimiento y una debilidad en planificación y ejecución que como les mencionaba anteriormente, según la Procuraduría, hasta el 80% de nuestros proyectos carecen de la debida documentación
que se requiere para poder darle el seguimiento, el control, perdón, y por último poder pues alcanzar y culminar y hacer un cierre adecuado de los proyectos. Ahora me voy a permitir en estos 15 minutos que me quedan contarles qué son las áreas del conocimiento y cómo aportan a la estrategia organizacional. Las áreas del conocimiento. Las áreas del conocimiento permiten operativizar la estrategia organizacional dentro de los proyectos. Nos asegura el alineamiento en cada dimensión de esa gestión, perdón, y es la importancia que cobra el uso de las áreas de conocimiento y el playbook como tal para la administración de los proyectos, y son 10 áreas en total. La primera área, gestión de la integración del proyecto. En la integración del proyecto se unen todas las áreas de la gestión de proyectos. Tenemos la gestión de costos, tenemos la gestión de recursos, pensamos cuál será el alcance de ese proyecto, pensamos cuánto dinero requerimos para ese proyecto, cuáles son los costos del proyecto, cuántas personas necesitamos para ese proyecto, qué tipo de profesionales requerimos para el proyecto, cuáles son las personas interesadas en el proyecto, qué personas se verán impactadas. Asegura el alineamiento global del proyecto. Nos permite coordinar todos los elementos del proyecto en un solo documento y nos va a garantizar la coherencia con los objetivos estratégicos. ¿Cuál es la idea clave que nos tenemos que llevar del área de integración? Es que es el área que asegura que el proyecto no pierda su conexión con la estrategia. Aquí es donde revisamos si nuestras actividades, procesos, procedimientos se encuentran en función de la estrategia o en función de cualquier otra variable que no sea la estrategia. Tenemos el área de gestión del alcance del proyecto y precisamente en esta área vamos a definir qué se debe de hacer en función de la estrategia. Establece el trabajo que se requiere para alcanzar las metas, los objetivos propuestos por la organización y, por supuesto, para poder alcanzar los objetivos propios de ese proyecto. Y también, y como elemento muy importante, el alcance nos evita incluir actividades que no aporten valor. Cuando se hace análisis de los proyectos, encontramos que hay una cantidad importante de proyectos que tienen actividades que no le aportan valor a la organización, es decir, que no tienen mucho sentido. Y si analizamos proyectos que hemos desarrollado, encontraremos, estoy seguro, una que otra actividad por ahí, ¿verdad? Que no le aporta mucho a la estrategia, ni siquiera al proyecto. Y entonces, por eso es importante tener claro cuál es el alcance de mi proyecto. ¿Qué idea clave nos vamos a llevar de la área de conocimiento del alcance? Que un mal alcance genera proyectos que no responden a los objetivos organizacionales. Tenemos el tercer área del conocimiento, la gestión del cronograma del proyecto. La gestión del cronograma del proyecto nos permite para alinear el tiempo con las prioridades estratégicas, es decir, pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, pero cuánto tiempo vamos a tomarnos para hacerlo es indispensable. Y vuelvo a los proyectos que ya conocemos como carreteras, edificios, construcción de puentes. Vemos cómo no hay cronogramas claros y a veces se dura, como le decía, por ejemplo, el trayecto de que hay a Liberia, ese trayecto estaba para 4 años y duró cerca de 9, 10 años. Entonces vemos como no se hizo una buena administración del cronograma. Además, el cronograma va a definir cuándo se deben de lograr los resultados y nos va a permitir priorizar iniciativas estratégicas, es decir, que están alineadas con los objetivos organizacionales. ¿Qué idea clave me llevo de la gestión del cronograma o la gestión del tiempo? Que la estrategia también gestiona el tiempo. Necesitamos gestionar la estrategia, necesitamos gestionarla a través del tiempo. Gestión del costo del proyecto. Acá estamos hablando del alineamiento de todos los recursos financieros con la estrategia, cuánto dinero necesito, cuándo lo necesito. Por ejemplo, si hay una liberación por subpartidas, ¿cómo voy a ejercer el gasto? Si me dan todo el dinero, ¿cómo voy a administrar ese dinero? Si ya hay un monto específico, como muchos proyectos de inversión pública, que sé yo, tengo 7 millones para ese proyecto. He escuchado, por ejemplo, gente que me dice, ay, Efraín, me sobraron 2 millones, es que eran 7, no sé cómo usar esos 2 que me quedaron.
Entonces compran camisetas, hacen una capacitación, un almuerzo. Incluso he visto que hacen un ejemplo de en una ocasión que los gastaron en una fiesta. No, no debe de sobrar dinero. Recordemos, los recursos son finitos, las necesidades son infinitas. Toda vez que yo siento que sobra dinero, hice una mala administración de los costos y hay que reflexionarlo como lección aprendida. Entonces, qué pasa con los costos, con la administración de costos? Si lo gestionamos, nos permite alinear los recursos con la estrategia, controlar el uso del presupuesto y sobre todo priorizar en proyectos estratégicos que puedan aportar a la organización. Y qué idea clave nos llevamos de esta área de conocimiento es que donde se invierte el dinero debe reflejar la estrategia real de la organización. Si hablamos de la quinta área del conocimiento, gestión de la calidad del proyecto, y esto es muy importante, compañeros y compañeras, debemos de interesarnos por la calidad. Claro, cuando yo veo los proyectos de inversión pública y cómo se ejecutan, cuando veo los proyectos organizacionales, la naturaleza de ellos, las actividades que realizan, los procesos y procedimientos que desarrollan, siempre me queda la gran duda de si las personas que lo ejecutan estarán conscientes, habrán pensado si lo que están haciendo es de calidad o no. Por ejemplo, cuando se hablaba de usar recursos tecnológicos, las TICs en las aulas, y hacíamos la consulta a personal docente que daba clases que se usaba TICs, por ejemplo, nos respondían, claro, yo uso TICs, yo le pongo un video a los estudiantes para que lo vean. Bueno, eso es calidad, eso es un real uso de las TICs. O las TICs debería ser un acompañamiento para brindar valor a la tarea que estoy realizando, acompañado de análisis, reflexión, crítica, autoconciencia, metacognición, el desarrollo de esos procesos de pensamiento que me permitan llegar a determinar si en realidad lo que estoy haciendo es de calidad. Como docente de la Universidad de Costa Rica, debo preguntarme si mis clases son de calidad, si mis estudiantes están recibiendo clases, teorías, metodologías y un posicionamiento profesional de mi parte que resulte en una calidad proporcional a la calidad de la Universidad de Costa Rica y no menos. Y por lo tanto, gestionar la calidad asegura la coherencia con el valor organizacional, define mis estándares de calidad, responde a mis expectativas institucionales. O es más de lo mismo, o es un servicio diferenciado. ¿Qué estamos brindando? Muchas veces escucho a la gente cuando recibe capacitaciones eh, de institutos, incluso prestigiosos. Es más de lo mismo de siempre. Bueno, ¿se habrán preguntado de esos institutos si la calidad de sus productos son suficientes? ¿Si están alineadas con su estrategia institucional? ¿Se habrán preguntado los docentes de la Universidad de Costa Rica si la calidad de sus lecciones representa el valor organizacional y la estrategia, aquella cultura organizacional que nos representa? Son preguntas de reflexión que definitivamente tenemos que hacernos. Son preguntas que nos va a permitir avanzar, entrar en un proceso de mejora continua, entregar productos y servicios de calidad, honrar nuestra disciplina, generar coherencia entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos realmente. Y en este punto hago énfasis, porque la psicología ha presentado, a ver, ¿cómo decirlo? Importantes retos en términos de calidad. Somos una disciplina que la calidad no se cuenta, la calidad se observa en el cambio de las poblaciones, en la transformación de las personas, en un mejor clima organizacional, en unas mejores relaciones organizacionales, en aportes concretos y no en discursos teóricos o metodológicos que si bien los podemos compartir y además son importantes en academia, en la gestión práctica profesional se quedan cortos para atender las realidades y necesidades que nos encontramos a nivel organizacional. ¿Cuál es la idea de la gestión de la calidad? La calidad debe reflejar el nivel de excelencia que la organización quiere proyectar y eso no se nos puede olvidar.
Gestión de los recursos del proyecto. Esto nos permite alinear el talento humano con la estrategia. Trabajamos con personas, ocupamos personas motivadas, personas felices, personas que deseen alcanzar las metas, que las conozcan, que sepan qué estamos haciendo, personas que puedan desarrollar sus tareas de una forma sana y dignificante. Conozco proyectos de investigación que mandan a sus personas a hacer encuestas y entrevistas en Liberia, Nicoya, San Carlos, Coto, la zona norte, zonas que son calientes, que son desgastantes y esas personas van sin recursos para viáticos, no tienen recursos para comprarse una botella con agua que es mínimo para cuidar la salud del personal de nuestros proyectos. Entonces los recursos humanos hay que cuidarlos y la idea clave que nos llevamos de esta área del conocimiento es que la estrategia se ejecuta a través de las personas, señoras y señores, y para las personas. Cuando hablamos de gestión de las comunicaciones del proyecto, otra área en la que fallamos tremendamente. Vean, las organizaciones desarrollan proyectos que sus empleados no conocen. Incluso desarrollan proyectos que las personas que gestionan el proyecto no conocen. Debemos de aprender a comunicarnos con respeto de forma directa, por canales previamente establecidos. Las comunicaciones aseguran que todos comprendamos la estrategia, que tengamos un lenguaje único, un lenguaje estandarizado que nos permita a todos los miembros del equipo entender las cosas de una misma forma. Gestiona el flujo de la información, mantiene alineados a los actores internos y externos de los proyectos. ¿Qué idea clave nos llevamos de la gestión de las comunicaciones? Sin comunicación no hay alineamiento. Sin comunicación no se alcanzan los objetivos de los proyectos. Gestión de riesgos del proyecto. Eso es sumamente importante. Otra área abandonada. Proteger el logro de los objetivos estratégicos, identificar las amenazas, las oportunidades, nos va a permitir anticiparnos a las desviaciones, a las contingencias, a los problemas, que dicho sea de paso, contingencias y desviaciones son elementos del día a día de la gestión de los proyectos. Nosotros planificamos, pero en el encuentro con la realidad concreta, las cosas cambian y podrían haber problemas. Y podrían haber contingencias que debemos de atender. Y es importante hacer un análisis previo de cuáles son esas contingencias y problemas que nos pueden afectar y tener esas respuestas anticipadas a esos problemas para gestionarlas y hacer que los riesgos sean mitigados e impacten de la menor manera posible nuestro proyecto y la consecución de los objetivos organizacionales que estamos tratando de alcanzar a través de los proyectos. ¿Cuál es la idea clave de esta área? Gestionar riesgos es proteger la estrategia. Área de adquisiciones del proyecto. Las adquisiciones es cuando compramos lo que compramos, qué compramos, en qué momento. Nos asegura la coherencia en lo que se externaliza, gestiona nuestras compras, nuestros contratos, alinea a nuestros proveedores con los objetivos que tenemos, con los recursos que tenemos, nos permite adquirir las cosas cuando hay que adquirirlas y cuando se requieren. Por ejemplo, si usted va a dar una capacitación y el día antes quiere hacer la contratación para el catering service de la capacitación, no lo hizo a tiempo y no va a haber alimentación en esa capacitación, por cuanto la contratación había que hacerla con un mes de anticipación. Y ese tipo de problemas, por pequeños que parezcan, se traen abajo los proyectos y son problemas que se presentan al día a día. ¿Qué idea clave nos llevamos de esta área del conocimiento? Incluso lo que se contrata debe responder a la estrategia y no a otra cosa. Y por último, la gestión de los interesados del proyecto. ¿A quiénes impacta este proyecto? ¿Cómo los impacta este proyecto? ¿Qué quieren de este proyecto? ¿Cuáles son sus necesidades? Y todavía más importante, ¿cubre las necesidades de esa población mi proyecto? Porque muchas veces generamos proyectos dirigidos a poblaciones a las cuales no les hemos preguntado ni siquiera si quieren o necesitan nuestra intervención. Y eso genera una deficiencia importante en la realización. El mejor ejemplo de esto es la Ruta 32. Hicieron la ruta sin preguntarle a las comunidades de Guapiles, Pocosi, Limón, ujú, qué requerían.
Y todos los que saben esa historia o conocen este caso sabrán que hicieron una carretera sin entradas ni salidas de los pueblos de todas esas comunidades y terminó la carretera siendo cerrada hasta que los dueños del proyecto, directores del proyecto, hicieron esas entradas. La gestión de los interesados nos alinea las expectativas con la estrategia. Nos permite saber cuáles son los actores claves y también nos permite gestionar su participación. ¿Qué idea clave nos llevamos de la gestión de los interesados? El éxito del proyecto depende de que los interesados, o sea, las personas que son impactadas, estén alineados con nuestros proyectos. En síntesis, las 10 áreas del conocimiento del PMI, del Instituto para la Administración de Proyectos, funcionan como un sistema integrado que nos va a permitir asegurar el alineamiento estratégico de nuestros proyectos en todas sus dimensiones. Dígase la dimensión técnica, la dimensión humana que es tan importante. No se pueden alcanzar objetivos ni realizar proyectos sin las personas. La gestión de la dimensión financiera tan importante y por último, la gestión de las dimensiones organizacionales relacionadas con la estrategia organizacional. Esto es lo que tengo para mostrarles. Espero haya sido de provecho e interés para ustedes y muchísimas gracias por prestarnos atención y muchísimas gracias por encontrarse aquí presentes compartiendo este espacio de aprendizaje con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Efraín, por su intervención. Efraín nos ha hecho una reflexión amplia sobre la importancia. Voy a retomar algo que dijiste, Efraín, donde dijiste que la importancia de planificar lo que hacemos, ¿verdad? Además, abordaste todo el tema de la estrategia organizacional, sobre el Instituto para la Administración de Proyectos y cada una de las áreas que ahora al final estuviste revisando, ¿verdad? Llama la atención la falta de planificación reportada por organismos internacionales y nacionales, ¿verdad? De lo que, de todos los proyectos que se hace y escuchándote también me hace reflexionar en los proyectos que yo he participado, ¿verdad? Y que estoy participando, como también es importante y digamos, sí se aborda cuando uno lo va haciendo, pero es sumamente como complicado siempre volver a esa estrategia, como lo señalabas, ¿verdad? Esa es como lo importante, que la estrategia nos vuelva a jalar a donde deberíamos estar. Entonces, pues Efraín, muchas gracias por compartir esta información con nosotros esta noche. Y ahora vamos a continuar con la siguiente parte. Quien tenga alguna consulta, algún comentario, puede irnosla haciendo en el chat que tenemos acá abierto. Ahora vamos a continuar con las compañeras Yesenia Fallas y Gretel Torres. No sé si está bien, chicas, hacerlo en ese orden. Primero tal vez Jess y después continuamos con Gretel. Vamos a escuchar sus experiencias prácticas, ¿verdad? Relacionadas con proyectos desarrollados en esas funciones sustantivas que tiene la Universidad de Costa Rica, como es la investigación y la acción social. Ellas nos van a hacer una expresión de sus experiencias participando en estos proyectos. Entonces, Yesenia, te cedo la palabra. Muchas gracias a la carrera de psicología y enseñanza de la psicología y particularmente a la profesora Elina Jaén que me invitó a participar en este espacio y a todos y todas ustedes por la atención y estar con nosotros este ratito. También como decimos popularmente, hecho para mi saco, el llamado que nos hacía el profesor Efraín en términos de la importancia de la planificación en todas sus fases y también reconociendo ahora en este espacio los retos que tenemos para poder realmente desarrollar
esas diferentes fases en los proyectos de investigación y acción social que son en los que participo, ¿verdad? Porque realmente puede ser retador. Lo ha sido para mí, pero también lo ha sido de muchísimo aprendizaje. Bueno, tal vez para comentarles un poquito, como les decía yo trabajo en la carrera de turismo ecológico y tengo a cargo un proyecto de investigación en la zona de Miravalles, específicamente en Guayao y la comunidad de Fortuna. Y también tengo a cargo, somos tres los responsables de un TCU, tenemos cerca de 70 estudiantes en un TCU. Entonces, he tenido la oportunidad de conocer pues de cerca o de trabajar activamente en los tres ejes sustantivos de la universidad: la docencia, la investigación y la acción social. Y tal vez de lo que yo puedo compartir, que para mí ha sido muy valioso, es el hecho de cómo poder conciliar esos tres ejes. Ahí les estoy compartiendo algo, ahorita les comento de qué se trata. Cómo tratar de conciliar los tres ejes: la docencia, la investigación y la acción social. Y ahorita también les voy a comentar por qué. Y los retos que eso ha significado. Pues desde el área docente, para muchas de las actividades y programas que desarrollamos desde los cursos no tenemos presupuesto. Sin embargo, desde la acción social sí tenemos cómo ejecutar ese brazo ejecutor, ¿verdad? Un poco más. Entonces, siguiendo los debidos procedimientos, realizado actividades que requieren mucha planificación por parte de los estudiantes como parte de su aprendizaje, pero también apoyados por la acción social de la sede de Guanacaste, en este caso, que es donde tengo el TCU, y ha sido verdaderamente como retador, pero sumamente provechoso. En el caso de lo que son los proyectos de acción social, para mí calzan casi que con todo. Son fáciles de unir con iniciativas que se desarrollan desde la parte docente y son fáciles también de vincular con iniciativas que desarrollamos también desde el área de investigación. El resultado es mucho más enriquecedor porque lo que da, por ejemplo, la docencia, les comento como experiencia en uno de los cursos. Ya llevamos pues varios semestres desarrollándolos. Como parte de los conocimientos de los estudiantes, tienen que aprender sobre una certificación en particular, es un certificador externo y demás. Eso se aprende en el curso, cómo es el proceso, cuáles son los criterios, y se hace todo. Entonces realizamos algunas actividades, esta que ustedes ven por acá, que ahí la pueden consultar más adelante. Esta fue una actividad que convocó a más de 200 personas, que llevamos a la práctica con estudiantes que nunca habían planificado eventos de esta naturaleza, ¿verdad? Con ese nivel de responsabilidad en términos de la planificación. Pues significa primero una planificación desde mi parte como docente con los estudiantes, después una planificación a lo interno de todos quienes colaboran en la universidad, en este caso acción social, pero también la jefatura administrativa. Después de eso, con nuestra contraparte, en este caso la actividad fue en el Parque Nacional Santa Rosa. También cómo involucramos a diferentes instancias. Esto es el ensamble musical que nos colaboró Vida Estudiantil. También a los estudiantes, bueno, esos son los estudiantes del curso, y por acá tenemos estudiantes del TCU que tenemos a cargo, Acción y Educación Ambiental. Entonces, coordinar a lo interno, ¿verdad? Con todos los que participamos, poder organizarlos, y también con las diferentes instancias, en este caso el área de conservación Guanacaste. Por la naturaleza del turismo en el que nosotros trabajamos, pues tenemos mucha relación con lo que son las áreas silvestres protegidas. Entonces, es una forma, en este caso, cómo conciliamos la docencia con la acción social. ¿Por qué? Porque estos son eventos abiertos
en este caso también gratuitos para las comunidades cercanas donde la universidad pues se proyecta y les facilita, ¿verdad? Espacios de conocimiento, de esparcimiento y de aprendizaje en entornos realmente que se prestan mucho para que las personas pues estén dispuestas. Retos en términos de la ejecución presupuestaria, tal vez tratando de aterrizar un poquito, pues muchísimos. Esto les presento aquí una imagen, no es para que nadie se desmotive, pero este es, por ejemplo, uno de los correos que nos pasan de acción social con todas las boletas y formularios y circulares. Y bueno, no están todos, faltan algunos ahí, ¿verdad? Yes, perdón, pero no estamos viendo esa imagen. Ah, probablemente no compartí la pantalla, pero bueno, vamos a ver. Bueno, no importa, para no consumir mucho del tiempo, son muchísimos formularios, boletas. Yo tengo, pues ya como, este es ya el segundo año en el proyecto de investigación y como 4 años en el proyecto de acción social. Y siempre es un reto porque siempre hay cambios, las normativas cambian, el tema de hacer las compras es retador, todo es un aprendizaje. Pues quisiera decir que es sencillo, no es que sea complejo en entender, sino que demanda mucho tiempo, son procesos de compras para los cuales a ver, los docentes no es nuestra función y sí demandan pues mucho tiempo, ha sido retador, pero verdaderamente a mí me resulta sumamente provechoso poder integrar actividades de investigación con actividades de acción social o actividades de acción social con docencia. Lo que es la parte de docencia e investigación todavía no, digamos, no lo he logrado como que tenga yo sentido vincular, pero la acción social sí, es como muy fácil de vincularlo con todo y además las comunidades donde hacemos investigación perciben este, ese accionar de la universidad, ese aporte en las comunidades. Bueno, por acá yo creo que básicamente es lo que yo tenía para comentarles y después si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, Yesenia, por tu participación. Muy interesante esa acotación que haces ahora al final también de decir cómo, digamos, cómo sí se puede como vincular una función con la otra y que ustedes lo han podido como realizar en sus experiencias. Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces con Gretel Torres. Adelante, Gretel. Te cedo la palabra. Bueno, buenas noches. Yo por naturaleza soy más práctica, no soy muy buena así como para hablar y embellecer las ideas y cosas así. Entonces voy al grano. Yo soy de responsable en el proyecto S355, que es el de la persona adulta mayor. Enid y yo agarramos ese proyecto después de pandemia y yo le ofrecí a Enid ayudarle en toda la parte logística para que ella, con toda su especialidad en gerontología y desde la carrera de psicología, pudiera enfocarse ella en la parte de lo que es atender la población. No es la primera vez que estoy en un proyecto. Antes de pandemia tuvimos el proyecto de idiomas para la comunidad que se manejaba con Fundación para la Universidad, que es Fundevi. Manejamos planilla, manejamos compras de libros, manejamos compras de equipo y ya un proyecto de acción social con un ingreso remunerado es un poco más complejo que lo que tenemos ahorita con el proyecto de adultos mayores. Tomando una de las cosas que dijo el profe Efraín, de tener objetivos claros y estratégicos que cumplan con las necesidades de lo que el proyecto quiere satisfacer, y la frase que Enid resaltó de planificar lo que hacemos, pues yo estoy encargada de lo que es la ejecución presupuestaria del proyecto. Primero y principal, siempre hay que tener en cuenta las circulares que saca la OAF o la Vicerrectoría de Acción Social, más
los oficios o las circulares que va a sacar la Comisión de Acción Social a nivel de sede. Más que todo esto es para darle fecha a los procesos y a la ejecución del dinero. Entonces, si la vicerrectoría tiene unas fechas, la sede va a tener otras antes para ellos procesar los documentos, porque van a ser un montón, como dijo Yesenia, usualmente son un montón de documentos con los que trabaja uno para ejecutar el presupuesto. Entonces, uno tiene que acomodarse un poquito antes de eso para poder presentarle los documentos a la Comisión de Acción Social y ellos tengan tiempo de presentarlo a la Vicerrectoría de Acción Social. Entonces, esa es una de las primeras cosas que uno tiene que tener en mente, las fechas, las circulares. También está todas las leyes de administración pública que caen sobre todos los reglamentos que tiene la UCR. Entonces, cuando nosotros hablamos de presupuesto o gestión del presupuesto, siempre nos van a hablar del objeto de gasto. El objeto de gasto es un librito que le pone códigos a cada una de las actividades, cosas o productos con los que uno trabaje o compre. Entonces, del objeto de gasto salen las partidas. De las partidas vemos entonces que si yo voy a comprar una pizarra, ¿en qué partida va? Y ahí les cuento que, digamos, uno se va en prueba y error. No necesariamente prueba y error ya tocando la plata como tal, sino llenando los documentos para poder hacer un vale, que le puedan a uno depositar el dinero, ir uno a comprar las cosas y luego venir y presentar las facturas. Yo les puedo decir con mucha sinceridad que todavía este año, hace un par de semanas, hice un documento como 3 veces porque si no era Chana, era Juana. Siempre había errores por todo lado. Entonces, eso es común, eso nos pasa a todos y de ya nosotras tenemos 3 años de estar trabajando. Yo tengo 3 años de básicamente estar haciendo lo mismo y todavía hay cosillas que se le van a uno o siempre hay cosillas que van cambiando. De un semestre a otro puede que hayan mandado una circular y entonces ya un proceso es diferente, ya un tipo de compra es diferente. Este, pero se vale, digamos, lo más que va a pasar si uno cometió un error es que cuando llegue a la última firma lo devuelven otra vez y otra vez pasa por todas las firmas. Puede que nos atrasemos, varias veces hemos tenido que correr, ¿verdad? También se vale que uno use de su dinero y luego presente la factura y pidan reintegro, eso también se puede, tal vez cuando estamos muy ocupados, ¿verdad? No todos solo hacemos acción social o solo hacemos investigación, casi siempre somos docentes y hacemos acción social. Si soy docente y hago acción social y también hago investigación, pues significa que mi tiempo va a estar un poquito más comprometido porque son muchos los procesos con los que hay que trabajar. También es importante, tampoco es cosa del otro mundo, puede ser al principio muy frustrante, pero ya después de aprenderlo, ya le agarra a uno los volados al asunto y aprende a hacer las cosas. Usar los sistemas. Por un lado está el CIPRES, que es donde se presentan los proyectos, por un lado está el VITE, que es donde uno ve cómo va usando el presupuesto y también puede hacer preguntas, ahí va a estar cada partida que tiene uno, el monto que tiene uno y el monto que va usando y al final siempre le ponen a uno el porcentaje de más o menos cuánto va gastando en cada partida presupuestaria porque hay fechas. Por ejemplo, ahorita para mediados finales de junio ya todos los proyectos habidos y por haber tienen que haber gastado el 50% de su presupuesto asignado. Si por A o por B uno no lo ha hecho, ¿verdad? No lo ha logrado, entonces uno igual puede justificar cuáles son las actividades que hacen falta en el resto del año para terminar de utilizar el presupuesto. No es que se lo quitan y ya. Y después está GECO, que es donde uno hace las compras, ya sea que yo compre cosas que puedo comprar en una librería común y silvestre, pero si en el almacén de la UCR están, yo no puedo ir a comprarlo afuera. Tengo que primero ver si están en el almacén o en la bodega de la UCR. Eso es una compra, se usa el presupuesto de cada proyecto
De San José lo mandan a la bodega de la sede y ya después uno hace una solicitud del material a la bodega de la sede y ya uno lo puede utilizar. Si por A o por B andamos buscando algo que no está dentro del almacén de la UCR, entonces ya podemos ir a comprarlo afuera. Pero primero y principal, nos piden buscar cualquier cosa que andemos buscando en el almacén de la sede. También por medio de la sede podemos hacer compras a nombre de la UCR. Nosotros nos aventuramos el año pasado con unas libretas que tenían el logo del proyecto de nosotros. Entonces, cotizamos a 3 lugares diferentes de los que salen en GECO o de los con los proveedores que trabaja la sede. Uno le puede preguntar a la jefatura administrativa que cuáles son los proveedores para. Entonces a uno siempre le van a dar 2 o 3 opciones porque hay que hacer cotizaciones para evitar el asuntito de yo tengo un amiguito por allá que me puede hacer las libretas y entonces yo le voy a pagar a mi amigo para que mi amigo se gane el trabajito. No, hay que hacer cotizaciones y entonces el precio más bajo, ¿verdad? O el asunto de calidad o cómo lo presenta o el material que utiliza, uno puede justificar por qué usa un proveedor o el otro. Eso también se hace en GECO, va con firmas de la jefatura administrativa, después lo revisan en San José, después el proveedor habla con uno, después igual, como es una compra que se hace para UCR, lo entregan en San José, por decirlo así, y lo vienen y lo entregan al almacén de la sede. Y yo recojo el material en el almacén de la sede. También uno tiene o puede utilizar el presupuesto para los subsidios de los estudiantes. Por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes que tienen que desplazarse hasta el recinto de Santa Cruz para ayudarnos en ciertas actividades durante la semana. Entonces se les puede ayudar con los viáticos, pero no se llaman viáticos. Para los estudiantes no se llaman viáticos, se llaman subsidios y es otro papelito aparte que hay que aprender a llenar, que hay que aprender a usar. Y que también lleva su proceso de firmas en todo lo que hacemos. Dentro de las partidas presupuestarias que responden a nuestra necesidad, hace unos años tuvimos una reunión con la doctora de la sede porque estábamos pensando en un botiquín. Pero como estamos hablando de una población adulta mayor, la doctora nos hizo toda una sugerencia de elementos médicos que podríamos usar con esta población, qué sé yo, por si se nos caen y tengamos que usar algún tipo de curita, ¿verdad? Como ya ellos tienen una piel un poquito más sensible que la nuestra, entonces es mejor usar ciertos productos. Curiosamente, esa compra y esos suplementos o elementos médicos que compramos, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna emergencia, así como la gran cosa que tengamos que haber corrido, o que tengamos que haber visto mucha sangre o algo por el estilo. Gracias a Dios no la hemos tenido. Hemos usado una que un par de cositas, entonces esa inversión todavía está ahí. La mayoría de cosas no necesariamente se vencen muy rápido, entonces podemos todavía tenerlas ahí. ¿Qué pasa con el presupuesto? Que la partida todavía sigue ahí. Por ejemplo, esa partida se llama útiles y materiales médicos o hospitalarios y de investigación. Em, y tenemos un monto asignado por año. Si no lo usamos porque no necesitamos reponer ese tipo de elementos, entonces se hacen lo que se llaman modificaciones presupuestarias. Yo puedo ir viendo si me van sobrando puchitos por aquí, puchitos por allá, yo puedo mover los puchitos y pasarlos para otra partida en donde me haga falta X o Y para tal actividad. Y así es como uno hace modificaciones presupuestarias. Hasta el año pasado, por ejemplo, en eso que les digo yo de las circulares y las reglas de la UCR o de la sede internas, se podían hacer solo 4 modificaciones presupuestarias, se hacían por medio de oficio, tenían que irse por correo con firma digital, esperar a que nos dieran el visto bueno y
¿verdad? Entonces hubo un año en el que yo hice más de 4 modificaciones presupuestarias porque no sabía que solo se podían hacer 4. Entonces simplemente me llamaron la atención, ya íbamos terminando el año y yo estaba ahí como recogiendo los puchitos para pasarlos para otro lado y terminar de gastarlos, como dijo Efraín, hay que gastar el dinero. Nada más que nosotros no hicimos fiesta, lo usamos en algo más. Em, que responde a las necesidades del proyecto. Entonces simplemente me dijeron, vea compañera, disculpe, recuerde que son solo 4, por esta vez se la vamos a aceptar. Listo. Ya para el año pasado a finales, ya lo metieron en el sistema del VIT, ya uno puede hacer las modificaciones, siguen siendo 4, pero en cada solicitud que haga yo puedo meter varios rubros. Entonces ya, por ejemplo, este año la primera que hice llevaba 3 movimientos de dinero de 3 partidas diferentes, porque ya sabemos que X dinero de tal partida no se va a utilizar, entonces la podemos utilizar en otra. También sucede que en el proyecto pueden surgir cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la compañera Enid del año pasado no necesitaba viáticos para viajar al recinto de Santa Cruz, pero este año sí. Entonces pasamos el dinero para poder cubrir esa partida y entonces, como decía también Efraín, cuidar el recurso humano, ¿verdad? Mucho de lo que nosotros hacemos en las sedes, lastimosamente, es ad honorem. Y esa es una lucha y es una queja que se da en todos los espacios en los que se puedan decir. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer para motivar a los docentes. Entonces, si el docente se tiene que mover, listo, le ayudamos con viáticos para que no tenga que poner su gasolina, para que, ¿verdad? Todo este asunto. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, yo creo que ya dije todo lo que iba a decir, pero es eso, digamos, primero quitarse el miedo, ¿verdad? Eh, de usar el dinero que nos están dando. Todavía hay que tenerle respeto al asunto, ¿verdad? Porque plata que factura que no cuadre, se la cobran a uno. Entonces, todavía hoy, curiosamente, andaba yo haciendo unas compras y yo andaba con mi celular calculando todo, que me dieran los números, que no me sobrara nada para, ¿verdad? Y asegurarse muy bien que la persona meta bien la información de uno en la computadora, porque las facturas le llegan a uno al correo de la U y después uno tiene que mandar los correos a financiero y entonces todo eso. De que hay que aprender, de que a veces las cosas parecen muy complicadas, sí, pero la práctica hace al maestro y este, aún así, en prueba y error, todos vamos aprendiendo. Entonces, esa sería mi participación y muchas gracias. Muchas gracias, Gretel. Me gusta que nos hablaste de pasos, fechas, normativas, objetos de gasto, ¿verdad? Y también importante como sobre las plataformas y los sistemas que se utilizan en la universidad como para irse uno familiarizando ahí con los nombres, el CIPRES, VITE, GECO, ¿verdad? Que son como parte de las plataformas que utilizamos. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a pasar al espacio de preguntas. Tengo yo por aquí dos preguntitas que llegaron, que me parece pueden ser como para Efraín. Dice así, en un artículo que analizaba vacantes en psicología, se concluyó que las habilidades en gestión de proyectos fueron un requisito en casi el 9% de las vacantes. En este sentido, ¿cuáles serán opciones para capacitarse o certificarse en gestión de proyectos? No sé si las Sí, voy leyendo una por una y usted sí, va sí, haciendo algún sí, si feedback. gusta, Ajá. vemos una a una como para poder pensar en esas y no tener todas en fila, si le parece bien. Perfecto. Sí, hay certificaciones en administración de proyectos. Y también es muy cierto que, y parte del interés de la carrera de compartir espacios de estos temas es porque efectivamente en las ofertas de trabajo hay competencias que se están destacando. Por ejemplo, el trabajo en equipo.
por ejemplo, el tema de la comunicación, por ejemplo, el tema de los idiomas, el manejo de herramientas ofimáticas y últimamente se ha estado también solicitando el tema de tener conocimientos sobre administración de proyectos, sobre todo porque, como les decía, los recursos son muy limitados y hacer un buen ejercicio eh, de la administración de los proyectos nos va a permitir que ese poquito de dinero que tenemos se invierta muy bien. Entonces, en los puestos de trabajo, si analizamos, primero que todo, hasta un 80, 70, 80% de los puestos laborales en psicología están relacionados con psicología del trabajo. Y dentro de esos puestos de psicología del trabajo nos tocará pues la administración de diferentes proyectos de acciones de nuestra disciplina. Es decir, no administrar proyectos de otra naturaleza, pero el simple hecho, por ejemplo, de hacer un proyecto de formación o hacer un plan piloto sobre liderazgo y cultura, etcétera, requiere de conocimientos al menos básicos sobre administración de proyectos y mínimamente el tema de la planificación, mínimamente el tema de la planificación y mínimamente en el desarrollo de los proyectos el tema de la documentación, que podamos comprender cómo llegamos a alcanzar esos objetivos, cómo se administraron las áreas del conocimiento y qué lecciones tenemos aprendidas. Pero sí, el perfil se completa y por lo menos es una experiencia personal. Yo como psicólogo tuve la necesidad de buscar completar mi formación. Creo que el currículo, la malla curricular, la carrera de nosotros es de psicología, no es de administración. En psicología de los procesos laborales tratamos de hacer un esfuerzo por poder acompañar desde esas metodologías, pero como decía en la presentación, en el inicio, eh, lo que buscaba era motivar a las personas a que si están administrando proyectos y si se están preparando dentro de esta carrera, también es importante, hablando de gestionar las competencias que requerimos para poder desenvolvernos en el ámbito laboral de la mejor forma posible y no sufrirlo. Porque cuando usted llega a su trabajo y le ponen a hacer un proyecto, ya las compañeras contaban las complejidades y ni qué meternos en esos detalles que son complejísimos, eh, eh, lo va a sufrir si no tiene el conocimiento, lo va a sufrir. Y no solo lo va a sufrir, sino que va a carecer de impacto y eso a la larga en el sector público se tolera, pero en la empresa privada no es tolerable. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Preparémonos en aquellas competencias, revisemos los puestos de trabajo que están siendo publicados, cuáles son esas competencias que vemos en la mayor cantidad de puestos de trabajo y preparémonos de forma paralela en esas competencias. Como por ejemplo, y lo que estamos tratando el día de hoy, gestión de proyectos. Muchas gracias, Efraín. Tengo todavía un par más de preguntitas ahí recolectadas, pero también abro el espacio a las personas que están conectadas por si alguna quiere hacer una consulta. Adelante, Luis. Sí, bueno, gracias, Enid. Y en realidad, bueno, mi primer comentario es felicitar a las tres, a los dos expositoras y al expositor Efraín, ¿verdad? Porque creo que es un tema muy relevante y además porque, por una parte, yo diría que creo que tenemos, como decía Efraín, que fortalecerlo más desde las carreras. Porque cuando salimos al mundo laboral, y lo digo igual que Efraín, a mí me pasó, yo tuve que llevar bueno, por mi posgrado, pues tuve que llevar un poco el tema, ¿verdad? Porque era administrativo. Y uno lo transmite, pero uno lo llevó por cosas, ¿verdad? Que tuvo que buscar alternativas, pero uno sale de la universidad con cosas muy teóricas, sobre todo en nuestra época, y hoy en día se ocupan competencias más prácticas, ¿verdad? Y ahora hay más certificaciones a nivel internacional. Creo que la U puede facilitar un poco más desde algunos cursos estratégicos, entonces yo creo que sería importante. Y la otra parte me pareció muy bien de las compañeras en el sentido que eso lo vivimos, quienes hemos tenido algún proyecto TCU de investigación, y no es como que uno aprende y ya, sino que incluso van cambiando. Entonces cada año uno cree que ya lo tiene todo resuelto y no. Cada año cambia algo y hay que ver cómo lo resolvemos. Y la uno nos capacita en eso, como decir, usted entró a trabajar y le decimos, usted tiene que hacer esto, eso no,
si usted mete un proyecto, le toca ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces yo diría que más bien este tipo de actividades que a veces se ven como, ah, sí, qué bonito una charla, en realidad es más importante de lo que creemos, porque cuando estamos ejecutando, a veces tenemos que correr y a preguntarle a ver a quién conozco que ya hizo algo, que ya sabe, y qué dicha, yo creería que en la sede, pues me han dicho compañeros que vienen de otras sedes, otras universidades, que la sede pues es muy abierta, que hay gente muy flexible y eso, pero no podemos depender siempre de que alguien nos ayude y nos salve, sino que ojalá esto que estamos haciendo hoy y que las compañeras y Efraín pues nos traen para acá es un recordatorio de la importancia de tener estos conocimientos. La U tiene un montón de sistemas extrañísimos y si uno no se mete a atravesarlos, no, o sea, no los va a conocer, ¿verdad? Hay que atravesarlo. Entonces, en ese era mi sentido, ¿verdad? Y yo creería que con las coordinaciones habría que ver cómo se lleva más a más lugares. Obviamente queremos que participen, ¿verdad? Pero bueno, ese era mi comentario y que creo que, por ejemplo, en carrera de psicología, educación, ¿verdad? Que estamos por acá, turismo, hay cursos donde podemos ir metiendo un poquito más eso desde las clases. Bueno, gracias, eso sería. Muchas gracias, Luis. Ahora, bueno, les por ahí acaba de llegar al chat una encuestita que necesitamos, por favor, que nos ayuden a llenar. Entonces, para que la puedan ir realizando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, vamos a... Eh, la otra pregunta que tengo por aquí es, ¿qué herramientas digitales o metodologías se utilizan actualmente para seguimiento y control de proyectos? Creo que tal vez esa, no sé si Yesenia y Gretel conocen algo, pero también sería como para Efraín, me parece. Sí, voy a realizar un pequeño aporte. En ese sentido, existen una multiplicidad eh, vasta de herramientas, ¿verdad? Mencionar una por una no tiene mucho sentido, pero sí tiene sentido que dentro de ese proceso que se busca motivar con esas actividades, ese proceso de generación, de curiosidad e investigación, podamos buscar qué se adapta de las herramientas que existen mediante un proceso de investigación, qué se adapta mejor para darle seguimiento a nuestros proyectos. Porque hay herramientas tan simples y gratis ahí disponibles como el Project, por ejemplo. En Project podemos montar tareas simultáneas, podemos poner tiempos, cronogramas, etcétera. Ahí a veces administramos hasta 3, 4 proyectos en un solo proyecto, por ejemplo. De ahí hasta una multiplicidad de herramientas que en algunas ocasiones son muy puntuales de las organizaciones. Ahora que señala Luis este asunto de la complejidad de la Universidad de Costa Rica, quisiera señalar que todas las organizaciones tienen una complejidad particular en tema de administración de proyectos y esa particularidad es de cada organización. Por ejemplo, las escuché hablando del CIPRES, nosotros usamos SICOP. SICOP es una, por ahí se hacen las contrataciones a nivel país. Es decir, hay muchas herramientas. Hay herramientas para organizar el conocimiento, un Canvas, por ejemplo. ¿Verdad? Para organizar el conocimiento, hay herramientas para dar seguimiento, un proyecto. Hablando de las más básicas y que son gratuitas, pero de ahí en adelante, ¿qué te puede servir a vos particularmente? Es un ejercicio de reflexión que se hace desde la administración del proyecto. ¿Qué le sirve a ese proyecto? ¿Cuáles herramientas hay y cuáles de esas que hay me serviría a mí implementar? Y con esto repito, por eso es que el PMBOK no es una metodología, sino una guía. ¿Verdad? Una guía porque hay multiplicidad de herramientas para la gestión del conocimiento, de los costos, bueno, de cada una de esas áreas. Y hemos de realizar la investigación requerida para encontrar cuáles se adaptan mejor a nuestra organización y al ejercicio que estamos realizando en ese momento. Muy bien, muchas gracias, Efraín.
Y luego tengo por acá una última pregunta, ya para ir cerrando. Pensando en una persona, digamos, voy a combinar dos que tengo, pero me parece que tienen alguna similitud. Pensando en una persona que acaba de salir de la carrera, ¿verdad? O bien, también para que puedan participar Yesenia y Gretel, pensando en una persona docente o estudiante, porque también ahora existen las iniciativas estudiantiles y entiendo que ellos también manejan presupuestos, manejan, y es gestionar un proyecto, ¿verdad? Pero son iniciativas estudiantiles. Este, entonces, pensando en que es una persona que está iniciando, ¿verdad? Con un proyecto, cualquier persona, desde donde sea, y desea participar en algo, en un concurso laboral que se define a partir de un proyecto, es decir, la persona oferente debe hacer la propuesta de ese proyecto. ¿Qué les recomiendan ustedes ante la falta de experiencia? O sea, como qué sería algunos pasos a seguir o demás, aprovechando que por ahí veo a algunos estudiantes que nos están acompañando hoy en esta sesión. No sé a cuál le gustaría, como, cuál de los tres le gustaría dar algún aporte o a los tres, pero no sé en qué orden. Bueno, tal vez no estoy tan segura si logré como captar bien la idea, pero para lo que es, por ejemplo, en los sistemas de la U, para plantear un proyecto, cuando hay diferentes convocatorias, por lo general todo lo que son las indicaciones se encuentran en alguno de los sitios web. Si es de acción social, en el de acción social, si es de investigación, en el de investigación. Entonces, ahí se encuentran todos los parámetros. A veces es un mundo tan grande como que cuesta un poquito encontrarlos, ¿verdad? Pero es como el primer lugar en el que yo les recomendaría que puedan buscar. Después que pregunten a profesores, a compañeros, que traten de informarse un poquito más porque muchísimas veces hay propuestas, hay convocatorias, igual en la sede y no muchas veces hay gente o no se enteran o simple y sencillamente nos imaginamos que es mucho más complejo de lo que en realidad es y más bien a veces hay recursos que no se aprovechan porque la gente no aplica para esos fondos o no se inscribe en esos proyectos. Entonces, más bien valga la pregunta para motivarlos y motivarlas a estar atentos a esas convocatorias y atreverse, porque es la forma en cómo se gana experiencia. En ese sentido, pues yo les cuento que para algunas de las iniciativas en las que algunos estudiantes han tenido oportunidad de participar, el Parque Nacional Santa Rosa, bueno, no, perdón, el Área de Conservación Guanacaste es un sitio patrimonio de la humanidad, entonces anualmente realizan como un tipo campamento donde vienen estudiantes extranjeros, eso tiene un costo y también nos dan a nosotros como algunos espacios para estudiantes de la carrera, ¿verdad? Estudiantes que son bien comprometidos y estudiantes destacados y entonces les piden hacer un currículum. Bueno, los estudiantes ya en su currículum, ellos incluyen, por ejemplo, las diferentes prácticas que se hacen en la carrera y no prácticas como formales, porque nosotros hasta ahorita el programa nuevo va a tener una práctica formal, si nuestras prácticas, los campamentos que se organizan a lo interno de los cursos, las actividades de coordinación de astroturismo, todos estos foros en los que participan, porque finalmente eso acompaña ese currículum o ese perfil de la persona estudiante. Pero bueno, no sé si probablemente me voy por otro lado, pero ahí dejo para que los compañeros pues lo aterricen un poco más. Gracias. No, no tanto, Jess. La idea es como que alguien que está iniciando, como por dónde podría iniciar desde tu experiencia, ¿verdad? Algo así es. Efraín o Gretel. No sé si gusta la compañera. Sí, porque puede que mi respuesta sea más corta. Em, bueno, como dice Jess, cuando uno va a proponer algo, siempre hay una vez más fechas, ¿verdad? Y si se me pasó la fecha, ya no pude presentar nada, tengo que esperarme hasta el otro año. También dependiendo de qué vaya a proponer yo, como dice Jess, la misma circular va a traer ahí como las especificaciones. Yo me acuerdo que la primera vez que yo usé el Ciprés
pues nada, es meterse y empezar a travesear y ver qué es lo que va pidiendo en cada etapa, ¿verdad? También es importante preguntar, 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 preguntar. En acción social y en investigación siempre hay gente, siempre están los asistentes, siempre están las secretarias, ellas les pueden ayudar, ¿verdad? O incluso tal vez algún profesor de confianza les pueda dar alguna idea o algo por el estilo. Por ejemplo, nosotros cuando hemos hecho propuestas dentro de las carreras de inglés, nos prestamos el PDF. Mira, esto fue lo que yo propuse. Aquí está el PDF. El PDF se descarga de lo que ya uno metió en Ciprés. Cuando ya está revisado, uno descarga el PDF y ahí está todo. Y ya más o menos va viendo uno como ejemplos de, ok, puede ser esto, puede ser aquello, puede ser lo otro. O cualquier otra persona de otra carrera con la que tengan confianza. Recuerden que todo esto también y pues es información pública, entonces mientras no nos robemos las ideas entre nosotros, nos podemos prestar los documentos para ayudarnos a montar las ideas y más o menos ver la guía de lo que hay que hacer. Eso sería como lo que se me ocurre a mí decir muy brevemente. Muchas gracias, Grete. Efraín. Eso voy a tratar de hacer una aportación, digamos, para esas contrataciones desde el ámbito privado. Las compañeras han dejado clarísimo el tema de la contratación de esas oportunidades a lo interno de la organización pública. Es sustancialmente diferente porque la gestión pública se encuentra cubierta por una serie de normativas que son claras y específicas en referencia al actuar de la persona funcionaria, de cómo debe de proceder, y esas no son reglas que sean, que se puedan discutir. Un tip, tal vez para los chicos y chicas, mucho me preguntan, profe, es que hay una contratación con una empresa pública, ¿cómo puedo hacer? Lo que podemos recomendar a grandes rasgos, evidentemente lo que ya señalaron las compañeras, revisar la información de la oferta a detalle. Si tiene dudas, pues realizar las consultas con respecto a esa oferta para tener la claridad de qué debe usted de presentar. Se recomienda visitar la página web de esa empresa, ver cuál es su misión, su visión, su estrategia, revisar en esa página web cómo se comunican con el usuario, cómo comunican sus ideas. Eh, Eso nos puede ofrecer una idea de qué espera la organización y nos permite también comprender que si la organización privada está solicitando un servicio, ese servicio muy probablemente ha sido analizado ya desde la estrategia. Y entonces ir a revisar qué es lo que esperan, ¿verdad? Para ofrecer lo que esperan es una muy buena estrategia. Muchas veces no revisamos, incluso cuando hacemos investigación, no revisamos a las empresas, qué hacen, cómo lo hacen, con quién tienen contactos, quiénes son los socios, qué esperan, cómo tratan a su personal. Porque, por ejemplo, la importancia que le dan al talento humano, esa empresa, en esa medida voy a hacer la oferta, por ejemplo, de un proyecto de una serie de capacitaciones, voy a tomar en cuenta cómo, qué tan importante es para la empresa su recurso humano y esto me permite también valorar, si no viene ya en la cartilla o en la oferta el monto del proyecto, me permite valorar opciones varias para ofrecer ese proyecto. Si es una organización que veo que no está muy interesada, por ejemplo, y que lo está haciendo por el cumplimiento de una normativa internacional, nada más, he de ofrecerle un servicio más básico, por ejemplo. Pero si yo entro y veo en su página web que hacen desarrollo humano, que invierten en desarrollo humano, que les interesa la motivación y el contrato psicológico del personal, pues sé de ofrecer un producto con otras calidades u otras cualidades. Y pongo un ejemplo muy breve. Si tienen un interés pequeño y yo lo que voy a brindar es una capacitación, podría hacer un cálculo dentro de mis costos, las horas profesionales y brindarles esa solución. Si, siempre estudiando qué quiere la organización y en la cartilla del proyecto, es decir, en la oferta del proyecto. Eh, si veo que es una organización que le interesa medianamente el personal, podría hacer unas capacitaciones en donde dentro de los costos calcule mi tiempo, calcule, por ejemplo, brindarles alimentación y, por ejemplo, una libretita y un lapicero para generar motivación al personal. Pero si es una empresa que tiene dinero,
que está comunicando que le interesa, que quiere invertir y desarrollar su personal, ya podemos hacer una oferta diferente, una capacitación en donde haya servicio de alimentación, que a cada uno de los participantes, qué sé yo, le hacemos un bolsito, eso así de medio lado, con una camisetita dentro, un cuadernito, un lapicero, para generar contrato psicológico, motivación, generar, mandar el mensaje de que me interesas como recurso humano. ¿M? Pero esto depende siempre de la organización. ¿Qué quiere? ¿Qué está solicitando? ¿Qué estrategia tiene? ¿Qué objetivos busca alcanzar? Y si la persona oferente logra alinear su oferta con lo que necesita la organización, va a tener mayores posibilidades de ser contratado o contratada. A diferencia de que usted cree un producto desde su pensamiento, sin tomar en cuenta el entorno, el mercado, en el mercado que se desarrolla esa empresa, lo que quiere la empresa, cómo se comunica, y que ofrezca una oferta pensada desde usted, de lo que usted piensa y siente, y que no sea de agrado de los señores directivos de esa empresa. Entonces, cabe muy bien hacer ese proceso consciente de revisión y de alineamiento de la propuesta. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues con esto daríamos por finalizado. Recuerden hacer la encuestita que les pusimos por ahí. Por ahí nos están poniendo como algunos mensajitos agradeciendo también las personas participantes. em, a las personas expositoras. Entonces, de nuestra parte, de parte del conglomerado de psicología, ¿verdad? De la carrera, las carreras de psicología y enseñanza de la psicología, les damos nuestro más profundo agradecimiento por haber atendido a esta invitación y por haber compartido con nosotros tan valiosas informaciones. Esperamos poder invitarlos en un futuro, ¿verdad? No muy lejano, a alguna otra cuestión en la que podamos participar. Entonces, les agradezco mucho y muchas gracias también a las personas que nos han acompañado hoy en esta sesión como participantes. Mucho gusto y buenas noches.